¿Cómo están, mañoños del planeta Tierra? Estamos aquí con Peter. Acá estamos en un nuevo video. Esta es una nueva sección que queremos probar. Se llama el Chismetal. Y lo que queremos acá simplemente es como charlar sobre cosas del metal. Este primer episodio, lo que queremos hacer es realmente pues, hablar de cómo iniciamos nosotros en el metal. Entonces, ¿qué más, Peter? ¿Qué anda haciendo? Bien, listo, ya acá listo, probando con nuestro primer podcast. Vamos a echar un poquito de chismetal, ¿no? Y que sacamos ahí, que recordamos hoy que estamos hablando del tema de recordar como esas épocas de cómo iniciamos en el metal. Entonces, pues vamos a ver. Digamos, esto lo pusimos a prueba porque en los lives hablamos de chismetal, lo usamos en los lives y vimos que les gustó mucho ese concepto, ese formato. Entonces vamos a hacerlo realidad para acá, para YouTube. Entonces, pues nada, bienvenidos. Y vamos a iniciar acá. Estamos como a palo seco, ¿no? Pero los que estén ahí, no sé, se van a acompañar con una bolita, una agüita, no sé, con que van a acompañar el podcast, pero bueno, vamos a empezar la charla. Listo, sí, ya pueden ir recordando con nosotros. Esto será un ejercicio simplemente de recordar. Entonces vamos a hablar de lo que son nuestros inicios de metal, nuestra propia experiencia. Entonces, bueno, hablemos primero de las experiencias musicales, ¿le parece? Experiencias musicales. Y bueno, no sé, quisiera como de pronto recordar un poquito de cómo fue que empezamos nosotros antes del metal, por ejemplo, que era lo que escuchábamos. ¿Y usted qué escuchaba? Bueno, yo me acuerdo, pues obviamente yo estaba viviendo con mis papás, también con mi abuela, con mi tía. Ellos solían escuchar pues lo que todo el mundo escuchaba, sus emisoras, donde estaba la salsa, el merengue. Mi papá también escuchaba lo que era un poquito de rock, de metal, de baladas americanas, de esas me acuerdo muchísimo. Pero lo que me acuerdo que antes del metal que me gustó fue la música electrónica. Todos creo que escuchamos un poco de eso, el trance. El trance, o sea, lo que fue Mauro Picotto, lo que fue DJ Tiesto, lo que fue Gigi Agostino, o sea, todos esos como que me empezaron a llamar la atención. Entonces, cuando en el colegio me preguntaban, ¿usted qué escucha? ¿Qué le gusta? Yo decía, no, la electrónica. O sea, esa era como mi música antes de meterme en el metal y pues todavía me gusta. ¿Y en qué curso estaba más o menos ahí? Pues yo me acuerdo mucho que estaba acá en el colegio y eso fue en séptimo. Estamos hablando del 2003, 2004 más o menos. 2004, más de 20 años. Y es que en ese momento esa música estaba pegando durísimo, o sea, sonaba por allá en las radios. Cuando estaba ese CD, no me acuerdo cuál era el nombre, pero que era un muñequito con la lengua afuera. Ese estaba sonando demasiado ese CD de trance. Entonces esos son como mis inicios en cuanto a la música, de lo que me empezó como a gustar más, antes del metal. Yo sí recuerdo, pues yo tengo varias cosas ahí como que escuchaba. Yo me acuerdo mucho que escuchaba lo que salía en televisión, lo que era, por ejemplo, pues el Canal 13, que nos dio el Canal 13, que era, daban de todo. Yo me acuerdo haber visto cosas de Michael Jackson, me acuerdo mucho esa canción de You Rock My World, sí. Ese video es muy famoso. Y también pues ya cuando por fin tuvimos como parabólica en la casa, pues lo que daban en el canal para niños, yo tenía por ahí unos 11, 12 años, y daban pues cosas de Nickelodeon. Me acuerdo mucho de una banda que hasta el día de hoy sí la sigo escuchando, que es Fall Out Boy, que habían salido con una canción que se llama Dance Dance. Tenía ya como unos 13 años y me gustó, simplemente me gustó porque la presentaban ahí con los Kid Choice Awards, pero entonces era como que la sensación, pues uno pues no tenía mucho acceso a internet, era lo que encontraba en radio, sí. o en Nickelodeon. ¿Usted no escuchó alguna canción así en Nickelodeon? No, que me acuerde, no. Sí me acuerdo de Canal 13 y pues digamos hablando de la música electrónica me acuerdo una canción que sonó muchísimo, que le hacían hasta memes, por decirlo. En esa época no eran memes, pero decían parodia. No sabía que era un meme. Que era como rumba gay. Esa canción sonó. Rumba sí, gay. así le decían. Entonces, algo así decían, sí me acuerdo. O Son, creo que se llamaba el grupo, algo así. Entonces me acuerdo en el Canal 13 que esa canción la quemaron, pero yo era contento. O sea, me gustaba la electrónica y colocaban eso que era más o menos por ese estilo, pues eso fue lo que yo escuchaba en televisión. Pero como yo tenía la perubólica, baila, entonces no habían como canales así musicales o cosas diferentes. Yo me acuerdo de ese radio, la TV, pero de eso sí de todo. Pues es que creo que uno escuchara lo que... Mi gente también. Mi gente. Uno escuchaba lo que realmente en la casa escuchaban, sí. Porque a mí me daba cosa cogerle las cosas a mis hermanos o a mi papá.
Entonces, yo me acuerdo que sí escuchaba cosas de metal, pero en ese entonces no sabía que era metal. O sea, era lo que mis hermanos escuchaban, pero cuando ellos lo ponían. Pero casi siempre me acuerdo de cosas de Michael Jackson, y lo que decía de las películas. Ah, también las películas que daban de Disney, pues habían cosas ahí que uno escuchaba. Pero pues así como que yo dijera eso era metal, no, yo sé que no lo era. Pero ya, o sea, de hecho había un programa de Disney, obviamente eso fue mucho tiempo después, pero que trataba de una banda como de rock, ¿no? Uy, pero ya estábamos grandes, ah, estoy Sí, en la banda, esa, estoy en la pero banda. sí, eso es un poquito más, como más reciente, pero creo que por ese estilo, más o menos en esos canales, de pronto dan una que otra cosa que tiene que ver con rock, pero pues sí, eso es un poquito más reciente. Es que si ustedes creen que estamos viejos, pues algo. Pero porque es que en ese entonces, pues uno no tenía ni, que era lo mínimo un MP3. Estamos hablando 2002 a 2004, era muy raro el que tuviera MP3 o MP4. Sí. Entonces uno escuchaba lo que había en radio e ir a internet. Tampoco es que uno fuera todo el tiempo porque en la casa no había. Sí, uno descubría música era pues porque estaba interesado, porque uno decía, oye, escucho tal banda, como que voy a investigar más y descargo las canciones, las mando a mi dispositivo y empiezo a escucharlas. Entonces era un poquito como más tedioso en ese momento. Y bueno, ya digamos cuando ya empezó usted a escuchar esa música, ¿cuál fue como esa primera banda de metal que usted dijo, la recuerdo? O sea, recuerdo esa primera banda de metal, que eso era, que supo que era metal. Y yo me acuerdo muy bien, pues como ya he dicho, mi papá le escuchaba mucho lo que era rockcito, metal, pues yo como que no le ponía como mucha atención. Pero me acuerdo una vez que estaba trabajando con él y eso fue más o menos como que 2005, 2006. Y estábamos trabajando, y papá siempre ha escuchado Radioactiva y empezó a sonar One de Metallica. Y yo estaba trabajando ahí y yo como que, uy, esta canción suena como bien. Y le pregunté a mi papá, no, no, ¿cómo se llama esa canción? No, que se llama One de Metallica. Y desde ese momento fue como el Uy, antes y el después. Y yo lo escuchaba, yo como que, uy, pero es que suena muy bien, suena con poder, tiene intensidad. Entonces, ya después de eso, llegué a la casa y de ahí para adelante a buscar Metallica, que fue mi primer banda en la cual, o sea, con la que yo siento que yo inicié como tal, o sea, en el metal. Porque antes yo escuchaba era rock, pero pues normalito, o sí, uno sea, escuchaba rock. y lo que sonaban las emisoras y todo, pero ya metal, de meterme de lleno en el metal, como sentir ese, o sea, como ese amor, por decirlo así, fue con esa canción, con One de Metallica. Es que sí, pues yo creo que un amigo que decía mucho eso, que, que por lo general los metaleros tienen como un ritual para empezar, ¿no? Digan, escriban ahí en los comentarios si ustedes también les pasó de la misma manera. Y es como bandas que uno va escuchando como en orden, ¿no? Metallica, Maiden, Megadeth, después pasa a Slayer más pesado y así Sí, sucesivamente. Y llega un punto donde ya no... Pero creo que todos empezamos con Metallica. Metallica, sí. Pero digamos que a mí me pasó algo curioso. O sea, yo recuerdo que la primera canción que escuché de metal, pero no la cuento porque yo no sabía que era metal. Era For Whom the Bell Tolls, que la tocaban mis hermanos. Yo sabía que mis hermanos tenían una banda de metal, pero tampoco sabía que era metal. Yo tenía como 9 años. Entonces, sé que escuché For Whom the Bell Tolls y tal vez Enter Sandman, pero no recuerdo que yo lo haya entendido que eso fue metal. La primera banda que yo sí recuerdo que fue metal, bueno, tengo ahí como un leve recuerdo, eso fue como 2004 también, yo tenía unos 12 años, está entre Iron Maiden o Children of Bodom. Y creo que realmente fue la primera que escuché fue Children of Bodom porque mis hermanos tenían un DVD y ponía siempre esa misma canción que se llama Hate Me. Sí. Pero eran un envío por allá, creo que en Japón. Después me enteré muchos años después que eso era en Japón, porque si no le ha pasado que se escucha en vivo y se escucha esa canción y lo traslada una vez a... Sí. Uy, yo me acuerdo cuando escuché esa canción. Entonces recuerdo que ponía mucho esa canción hasta que fui a grabarla en un cassette y puse el DVD, lo conecté al equipo y solo le subí el volumen para que quedara en el cassette bien grabado. Y fue la primera que me dio por grabarla porque me parecía muy chimba. Y hoy en día lo veo en retrospectiva. Uy, era una canción pesada para uno empezar Sí. con metal. Pero ya después de eso creo que sí la que ya como que me metí así de lleno fue con Iron Maiden, que mi hermano se había comprado el envío del Rock en Río. Y ahí sí ya empecé a reconocer canciones que me gustaban mucho, Run to the Hills, Blood Brothers. Habían varias canciones que yo recuerdo mucho de ese en vivo y creo que fue como mis inicios en el metal. Listo. Y pues digamos, no sé, en cuanto a lo que usted dice, no sé, uno cuando siente que la música lo impacta es por algo, ¿no? Entonces digamos, en cuanto a Metallica, For Whom, ¿qué fue lo que más lo llenó, lo atrapó de ese momento cuando la escuchó?
Uy, bueno, pues cuando yo empecé a escuchar un poco este tema del metal, realmente a mí sí me impactó un poco más como la estética al principio. Digamos, en el concierto de Rock in Rio de Iron Maiden del 2001, si no estoy mal. Y pues claro, ver tanta gente, uno ve el video y ve tanta gente brincando y ese escenario tan grande y la batería tan enorme, yo decía, uy, ¿eso qué? Y lo mismo me pasó después viendo, por ejemplo, el Seattle de Metallica, también ese escenario central, ¿no? Sí. Y que tuviera dos baterías, y es como yo, uy, pero que, entonces sí, ya el sonido por sí entra así como fuerte y uno le empieza a gustar, pero ya complementarlo con la estética creo que fue lo que más me impresionó. Y no sé a usted qué. Pues a mí fue como la energía de la música. O sea, cuando yo escuché One de Metallica, en especial la parte del doble bombo, fue lo que yo dije como que, uy, marica, eso suena súper bien. O sea, sentía como que me llenaba, como que, no sé, me transmitía como muchas ganas de hacer cosas. Y también la armonía en cuanto a la canción, en cuanto a lo que empecé a descubrir de metal después, fue la armonía, digamos, de cómo se complementaban las guitarras, el- la batería con el bajo. Entonces creo que fue como ese complemento entre los instrumentos, la potencia, o sea, la energía, creo que fue lo que más me hizo como pegarme a este género desde el inicio. Pero también pensé en otra cosa que uno le haya impactado. Yo creo que algún video musical hubo uno que haya visto uno que usted diga, uy, qué video me acuerdo que dijo, uy, este video me sorprendió mucho. Uy, no sé, no sé, para ese entonces, pues digamos, uno se la pasaba era pagando internet, ¿no? O sea, uno no tiene ni siquiera como un computador con internet, sino que uno iba a los cafés para mirar. Pero un video que me haya impactado, uy, no me acuerdo. De pronto, si el concierto de Metallica con Enter Sandman en ese en Rusia, donde está todo ese Uy, público, sí. creo que me impresionó eso, o sea, ver esa cantidad de gente, ver cómo ni siquiera la policía, los soldados podían contener a la audiencia por esa misma energía de las bandas, digamos, más que todo de Metallica en ese momento con Enter Sandman, creo que esa fue una de las que yo dije, uy, o sea, ni siquiera es un video, un videoclip, que eso es un video en vivo, pero creo que ese fue uno de los que me impactó cuando lo vi en ese Ah, ok. momento. Sí, bueno, yo hablaba un poco como de la estética y dije, bueno, a mí me impresionó eso de, de lo que vi en esos conciertos. Dije, pero de pronto usted también había visto algún tipo de video que dijo, uy, no, eso fue lo que yo dije como... Bueno, es que hay una cosa ahí, es que la gente dice que el metal es muy bueno musicalmente, pero en cuanto a los videoclips es muy malo. Pero es que los videos de los 80 sí eran muy Sí, malos. como el de Gordo, bro, que Ah, sí, sí, me acuerdo ese video de Gordor. O había sí, unos de Immortal que sí, salían así corriendo. así como cangrejos. Ah, sí, Sí, parecían unos cangrejitos. sí, entonces digamos que en cuanto veo es como que no me acuerdo mucho. Pues el de One se me hacía como bueno, eso era una película junto con ellos tocando, pero siento que también era bueno, o sea, como que impacta de cierta manera. Bueno, pues si les parece que podríamos hablar de videos malos de metal en los comentarios y si vemos que les interesa el tema, bueno, podemos estar sacando un podcast sobre videos malos del Sí, metal y por qué fueron. porque empezando con el de Journey, ¿no? Ah, el de Junior. Eh, Bueno, ya va más al rock, pero sí, creo que es el peor video de la historia. sí, A mi hermana le encanta esa banda, pero yo le he dicho, no, pero es que ese video, sí. sí, ahí todos. Ya lo sé, el video es malo, pero la canción es buena. ¿Cuál es la de Separate Ways? No. Separate Ways, sí, Sí, esa es la de Separate Ways. Bueno, ya como ya hablamos, digamos, de este tema de la introducción. de como nuestras primeras experiencias, yo creo que todos tuvimos una etapa así como de, ya como que uno se empieza a obsesionar como que sea con una banda, con un género, un subgénero. Digamos que en este descubrimiento, ¿cómo conoció estas bandas de metal cuando usted dijo, no, ya me obsesioné y fue por internet o por películas o cómo se empezó a obsesionar por este tema? Pues bueno, yo como dije, yo empecé con Metallica. También empecé en ese momento con Iron Maiden. Fue una banda que yo desde chiquito decía, o antes de que empezara a escuchar metal, yo decía como que, uy, no, esa banda no me gusta, esa banda como que, y los pósters y todo, yo decía, no sé, muy paila. Pero creo que bastó con escuchar una canción que fue la de One para empezar a involucrarme más. Digamos, a mí me gustó empezar en orden. Desde, empezamos con Trash, obviamente eso ya es un poquito pesado para uno empezar, ¿no? Pero digamos, hay bandas de heavy que ya me llamaban la atención. Y también empezó el tema de conocer gente que también escuchaba un poquito el género y le mostraban a uno como que venga. Digamos, en el colegio yo tenía un amigo, unos amigos que eran también metaleros. Y uno en especial de ellos escuchaba
música gótica. O sea, esa música tiene como muchas ramas también, pero había una que era gótico vampirismo, una vaina así. Y Yo yo no sé como por qué en el que, colegio salían, hay gente que sí, salía con unas sí, vainas. llegaban la gente con unas cosas muy curiosas. Y yo dije, venga, eso está como interesante, no sé qué. Me mostró una canción nomás, se llama Live Spiel de La Cremosa. La cremosa. Y yo dije, uy, esta canción suena como bueno, no sé qué. Y llegué a la casa, empecé a investigar, escuché todo el álbum y yo, uy, eso está re bueno, no sé qué. Y empecé a escuchar más La Cremosa. Pero no sé cómo pasé del gótico al thrash. O sea, son cosas que es metal, tiene como un poquito de relación, pero igual son muy diferentes en cuanto a lo que significan, ¿sí? Pero creo que fue como un poquito de eso, de escuchar acá, escuchar allá, escuchar en otro lado, por otra gente, y ya por mí mismo empecé a investigar. Creo que si uno hace eso, como empezar a investigar, de empezar a buscar y se da cuenta que de verdad le gusta, ya es por ahí el camino. Yo creo que fue como así como yo empecé más o menos. Yo recuerdo que, pues, a mí, o sea, a mí como que en el tema del colegio yo escuché poco, se escuché mucho rock, pero poco metal, porque casi todos los compañeros que tuve en todo el colegio o eran rockeros, o les gustaba el reggaetón, o había de todo. De hecho, creo que los que más hoy en día en retrospectiva pienso escuchaban metal, escuchaban Mago de Oz. Pero pues a mí nunca me gustó, Sí. la verdad, porque, no sé, mi hermana escuchaba mucho y con las amigas y en la casa sonaba todo el tiempo y en el colegio más, entonces creo que le cogí fue como un poquito ya Fastidio. de fastidio. Entonces por eso no me metí mucho como a escuchar por ese lado, de pronto hubiera terminado escuchando mucho power metal, no sé, pero pues digamos que no me llamó la atención por ahí. Entonces yo vine ya a escuchar realmente fuera del colegio. Recuerdo cuando montamos la banda, recién salimos del colegio. Sí. Bueno, los que no sabían, Peter y yo tuvimos una banda, empezamos una banda ya hace, sí, como más de 15 años, cuando recién salimos del colegio, porque a Peter le regalaron una De guitarra ahí eso fue acústica, la... y ahí empezó la fiebre de la banda. Pero recuerdo mucho que en ese año que salimos del colegio, pues estábamos emocionados con la banda, estábamos con Metallica, esto, pero sí recuerdo que escuchaba muy desordenado, o sea, no tenía como un oriente de metal. Entonces recuerdo que escuchaba cosas de Metallica, de algo de Megadeth muy poquito, algo de Iron Maiden, o sea, muy por encimita. Pero es que yo creo que también eso fue como el inicio, ¿no? O sea, como decir, vamos a hacer una banda. No, todos estábamos enamorados de Metallica, fueron de Beltos, listo, o sea, Teníamos fue... como, teníamos O como sea, de 10 covers, teníamos como 6 7 de sí. Metallica. Pero entonces dijimos como que, bueno, ¿qué vamos a sacar más adelante? No, no sé, empezamos a buscar y ahí empezamos a buscar canciones, como que, uy, esta canción está chévere, es de esta banda, la siento fácil, vamos a tocar esta. Entonces creo que en esa búsqueda dentro de la banda para saber qué covers tocar fue como el otro inicio también en cuanto al metal. Creo que nos demoramos más formando la banda y haciendo lista de canciones que ensayando. Bueno, no teníamos guitarra eléctrica, entonces yo recuerdo que eso limitaba mucho. Sí teníamos batería porque mis hermanos como tuvieron banda hace muchos años, la batería estaba acá en la casa. Entonces, bueno, pero eso es otra historia, si quieren saber, después la Sí, contamos. sí, eso es un chismetal Es también. otro chismeta. Pero entonces, ya cuando entré a la universidad, yo me acuerdo en 2010 más o menos, ya empecé a conocer gente que le gustaba el metal. Y decir, uy, ya estos son metaleros, eso es otra cosa. Y empezaron a compartirme música, pero entonces ya me empecé a ir con lo que usted dice, con el thrash. Entonces ya empecé a escuchar bastante thrash y realmente, sí, Metallica fue como el top así. Empecé a conocer bandas un poco más como el tipo Overkill, un poquito de Sodom. Recuerdo que estaba muy obsesionado con una banda colombiana que se llama Wishtrap. Wishtrap es una banda de thrash metal muy severa y me gustaba mucho, yo no sé por qué, y ya empezaron a adoptar la pinta, ¿no? Empecé a Sí, adoptar mucho. Entonces yo recuerdo que fue más como ese tema ¿de qué? De la universidad por amigos, pero recuerdo un incidente antes de la universidad, como en ese año que hicimos lo de la banda, y fue el VH1, que sacó una lista de canciones que se llaman los 100 canciones del hard rock. Y yo me vi ese documental, eran varios episodios, yo lo vi por semanas hasta que ya me aprendí varias canciones, las anoté para después ir a buscarlas a internet y entre esas pues había rock, pero también encontré algunas de metal, que me acuerdo mucho que Enter Sandman estaba en quinto lugar, que fue uno de los sí. grandes éxitos de VH1, pero ese programa me despertó mucho más la curiosidad por el metal. Y digamos de todas esas bandas,
¿cuál fue, digamos, bueno, yo creo que hubo algunas como que se enamoró, pero ¿cuál fue el primer CD que se compró o se descargó de todas esas que estaba escuchando? Ush, descargar, es que uno descargaba era música, ¿no? No, pues yo no lo compré, pero creo que el primer disco que yo dije, esto es un disco y iba a escuchar fue el del Rock in Rio de Maiden. Y creo que eso fue como ya, como la gana de decir yo, uy, no, esto es lo que realmente me trama. Pero así disco, es que yo me acuerdo que duré muchos años que yo no compraba mi primer disco. Y ya me lo olvidé. Entonces creo que el primer disco que yo compré realmente que dije es mío y lo deseaba mucho fue el Vulgar Displays of Power de Pantera, pero eso ya, no, yo ya llevaba como mis 4 años en el metal, o sea, siempre me moría harto porque sí me prestaban discos y DVDs, porque eso era lo que le prestaban los DVDs, Sí. pero ya después estábamos muy metidos con el internet, entonces ya uno menos compraba, entonces ya no era necesario, entonces creo que por eso no había comprado y al final lo compré fue porque dije, no es necesario, pero pues quiero tenerlo. Sí, Entonces ese fue mi primer disco que yo compré. ¿Y el digamos, suyo cuál fue? en mi caso el primero que yo compré, me acuerdo mucho, lo compré obviamente pues pirata porque en ese momento no tenía como el dinero para un CD original, fue el de Lacrimosa, el que le decía, Yo me acuerdo de ese disco. el de Live Spear. Bueno, no sé si se pronuncia así, pero ese fue el primero que compré y me acuerdo que costó 2.000 pesos. 2.000 pesos, me compré ese y después me compré otros dos de Lacrimosa y uno de Testament. Obviamente piratas, así con la fundita esa como de tela, pero fue porque en ese momento estaba con una fiebre de Lacrimosa. O sea, hasta me aprendí una canción de ellos en la guitarra y todo, entonces fue como la primera. Eso fue Sacándole el como, jugo a la guitarrita. sí, ya aprovechando también la esta ahí, pero entonces sí fue como mi primer banda fiebre, yo creo. Lacrimosa fue la Y primera. me hizo tener acá un flashback así como que de repente se vino y yo creo que sin saber que era metal también una de las bandas que yo escuché pelado en el colegio fue Rammstein, güey. Rammstein. Yo me acuerdo que mi hermano tenía un, sí, porque habló de CDs piratas y tenía un CD que era pirata y sí lo escuchaba resto. Me acuerdo mucho del video que me impresionó fue Sony, porque es que Son, pues obviamente es un video pesado pues para uno sí, de niños como ese video que, pero la canción era muy chimba. Turururururun, sí. tarararara. Ya después vi Dujas y eso, pero me acuerdo que me gustaba mucho ese disco, que tenía era grandes éxitos y no, pues eso también, como que uno se unta de metal sin saberlo hasta cuando ya es grande. Ah, yo escuché eso de chino. Sí. Y entonces eso es bacano como esa conexión. Y bueno, digamos que de pronto para ese entonces o ya para después, hasta el día de hoy, ¿cuál ha sido la banda que usted dice? Yo me volví fan de esta banda porque la quemé por mucho tiempo, porque sus letras me transmitían algo, o sea, su banda que usted dice me volví fan de esa banda. Es que yo creo que tengo varias porque... Pero sí, sí, es que no. Bueno, hoy en día mi banda favorita es Pantera, sí, Pantera. O sea, creo que es la banda top, pero realmente creo que he tenido bandas de gustos por épocas. Entonces, cuando estuve en mi época thrash, escuchaba mucho Metallica, o sea, hasta que ya me supo. Y después pasé a Megadeth. A mí me gustaban las dos por igual, no estoy acá. Mega es mejor, Metallica me gustan por igual. Sí, antes de Megadeth y Metallica estuvo Maiden. Después, es que como que yo me canso y empiezo a buscar por temporadas. Y ya después yo recuerdo que cuando ya estaba un poquito cansado como del heavy y del thrash y como todo esto antiguo, me acuerdo mucho que me empezó a gustar Slipknot. Y Slipknot es una banda que yo rechacé por años. Sí, yo también. Y yo dije, pues démosle la oportunidad a ver qué pasa. Ja, la escuché y cuando me di cuenta del año ya estaba ya en primera fila, ya. Pero Slipknot fue porque escuché Pantera y empecé a escuchar nuevos sonidos y empecé a explorar. Hasta me acuerdo una vez que me obsesioné con Ghost. Con Por ahí en Ghost, el sí, me acuerdo. 2018. No, yo escuchaba Ghost para aquí, para allá, porque pues yo decía, qué loco. Para mí nunca fue metal, fue rock, pero pues dicen que si es una banda de metal, creen que es metal o que creen que es rock, déjenlo ahí en los comentarios que es Ghost. Y pues nada, pero pues entonces yo creo que tenía mis épocas y creo que esas son las bandas que más me Mm, recuerdo, como que me obsesioné así mucho. te quedó marcado. Y aparte de Lacrimosa, ¿con cuál más se obsesionó usted? Pues yo tuve también mi época muy metálica, porque fue la banda con la que empecé, fue la primera banda de la cual yo tuve una camiseta.
Y fue Es la que primera. todos, weón, todos, creo que la gran Sí, mayoría. creo que Metallica es como muy criticado de pronto por ser muy comercial, pero pues es que marca el inicio de Muy muchos. influyente. Y marca también el inicio de lo que fue prácticamente el thrash. Entonces, pues es como imposible dejarlo a un lado cuando ha sido parte de la vida de uno. Pero si hubo una banda que hasta el día de hoy todavía lo escucho mucho, es de Finlandia, se llama Winter Sun. Si tuve en mi época, esa banda para ese entonces tenía apenas 2 álbumes, nada más. Pero yo quemaba esos 2 álbumes porque me gustaba la letra, la composición, cómo hacían los arreglos, digamos, eso es como un death melódico, cómo hacían este tipo de mezclas, o sea, era una cosa como muy, muy loca que yo no había escuchado antes. Y creo que esa fue como la primer banda que yo decía muy diferente a Metallica que me llegó a llenar tanto, que me gustó demasiado. Y para hoy en día, de esta semana, estuve escuchando otra vez Winter Sun y no llegó, es que eso es una bandaza. O sea, hasta hace como unos 5 años estuve a punto de tatuarme el logo de ellos Ush. en el hombro porque sentía que era una banda Ya no que... se trataría algo de una banda. No, ya no. En ese momento me decía, no, no haga eso, que se va a arrepentir. Y yo, no, pero es que es mi banda, que no sé qué, no, no lo haga. Y sí, o sea, me sigue gustando, pero ya yo digo, no, ya para el punto de tener un tatuaje ya es demasiado. Pero pues sí, siento que Pero lo esa, entiendo, lo entiendo. sí, y yo siento que o sea, las letras de las canciones también como que complementan mucho conmigo, con lo que yo siento, con lo que yo he vivido, entonces es más como por eso. O sea, yo siento que me identifico mucho con la banda. O sea, dan como en el clavo de lo que me gusta, más o No, menos. lo entiendo por eso, como con Panteras. Nunca olvido, fue como en una época que trabajé en una empresa y que no voy a decir el nombre, pero me fue bien en la empresa y fue como para en 2013, 14 y fue con Pantera y cuando yo conocí Pantera fue como, no, espere, ¿qué es esto? O sea, ya la conocía, pero fue como meterse allá y yo antes de Pantera decía, no, yo nunca me voy a tatuar el nombre de una banda porque decía, porque les voy a llevar pleitesía en mi cuerpo. Pero con Pantera estuve esto de hacerme el loguito del Cowboys from Hell porque decía, esta banda es una re chimba, pero no, al Sí, final no lo hice porque pensé lo mismo y dije, no, pues chimba y todo, sé que me va a seguir gustando, pero no, tampoco. Prefiero tatuarme el logo de mi banda o alguna vaina y después estar ahí haciéndole pleitesía a eso, pero pues sí lo entiendo en ese punto, sí lo entiendo en sí. ese punto como que uno está todo entregado. Y bueno, y esa obsesión de esas bandas le hizo comprar su primera merchandise, que era lo primero que compró, cómo fue esa experiencia de ir a las tiendas. Ush, la primera camiseta que yo me compré fue en el 2009. Creo que fue en el 2009, 2010 cuando salió el Dead Mannery de Metallica. Ah, sí, me acuerdo de esa camiseta. Y yo me compré la camiseta de la canción de Daniel Roms. Esa fue la primera camiseta y es en el Centro Cultural de Boston donde yo compraba las cosas. Ahí compré la camiseta, ahí compré los discos de Lacrimosa, ahí yo compraba taches. O sea, yo le decía a la señora allá, no, deme 2000 en taches de esos y de esos. Y llegaba a la casa y se los pegaba a la maleta, a las chaquetas, a las camisetas. Y todavía tengo esos tachos por ahí guardados hace poco que me encontré. Pero de pronto fue un poquito más como hacia eso. Pero en cuanto a discos, muy poco. Originales ni el primero. Pero más que todo camisetas. Camisetas he comprado de Metallica, de Halloween, de Sodom, de Cannibal. Entonces, esta que es de Amon Amarth. Pero así más como eso, es lo que más he comprado en cuanto a de alguna banda y pues no oficial, todo ha sido como pirata, pero pues así un poquito más como eso. Pues sí, acá en Bosa creo que todos los metaleros fuimos allá a la casa cultural, Sí. al negocio metalero. Yo lo conocí y fui mucho, pero yo tengo muy pocos recuerdos de qué, de comprar cosas ahí. Es que yo no soy muy bueno para coleccionar nada, entonces yo como que no me motivo a comprar cosas. Ah, Pero me acuerdo muy bien que mi primera prenda metalera, porque fue como yo dije, que uno empieza con la obsesión del negro, ¿no? sí. Todo tiene que ser negro. Entonces fue que yo jugaba fútbol y ganamos un campeonato de fútbol y el premio, bueno, era pues unas sudaderas y era un bono para reclamar cosas en una tienda deportiva. Entonces todos pues pedían guayos, pedían cosas, pero ya estaba con esa fiebre del metal y yo dije, no, pero yo no quiero nada de eso, ¿qué hago? Entonces yo empecé a mirar qué tenían en la tienda y recuerdo que me compré unos tenis, que eran una chimba, que eran azulitos oscuros, pero eran en bota y dije, bueno, no son unas Reebok o unas Converse, pero funcionan. Sí. Siempre me han gustado las zapatillas de bota, me alcanzó para eso
Y me tocó complementar para comprarme un buzo, pues yo lo vi y dije, uy, esa chaqueta, ese buzo negro que es como felpudito. Dije, solo lo quería porque era negro y era así de cremallera. Al día de hoy todavía tengo ese buzo, Sí, usted todavía lo ha visto, todavía tengo ese buzo. No sé por qué me cuesta botarlo, no sé. O sea, no está tan cascado, realmente está bueno, pero sí se ve que ya es viejo. ya. Pero de hecho el negro no se ve ese negro metalero. Estoy cansado, Estoy jefe. cansado, jefe. Pero entonces tenía un escudo acá, un loguito pues deportivo, así como bordado. Entonces lo que hice fue ir a la tienda de allá de Bosa y compré el primer parche que compré, fue El de Black Lagoon. el de Iron, no creo que fue el de Iron Maiden porque No, creo que compré los dos, Iron Maiden y uno de Metallica, pero el de Iron Maiden lo compré porque era redondo. No, es al contrario, el de Metallica sí. era redondo, el de Black Album, y se lo puse para tapar solo el este deportivo y abajo le puse el de Maiden. Y ya todavía me pongo ese bus que calienta chimba y no sé, es como que lo tengo ahí. Entonces recuerdo mucho eso. Ya después comprar camisetas y eso fue complicado porque, pues bueno, dentro de mi familia pues se movió un poco lo que era el tema del cristianismo, entonces era un poquito como difícil yo exponer lo que me gustaba sin que hubiera pues un poco de conflicto. Hoy en día eso ha cambiado mucho, mi familia ya me respeta mucho lo que soy, lo que yo hago, Ya se resignaron. ya se resignaron, ya se resignaron. Pero entonces al principio comprar cosas ahí, uy, yo me acuerdo una vez que compré una camiseta y solo decía Slayer y no, eso fue como... Sí. Pero bueno, eso es otra historia, pero sí recuerdo mucho esa historia del busito que fue el primero que compré así de merchandise y ahí todavía lo tengo. Pero digamos que esa es otra cosa, ¿no? Si no tiene que ser puntualmente el parche, la camiseta, sino digamos uno adoptar ya la pinta del metalero, o sea, lo que consideramos. No sé, comprar un pantalón entubado. O sea, no tiene que ser entubadito para que se me vea chimba con la Reebok. Entonces, digamos, la Reebok son zapatos para muchos normales, pero para unos como que la imagen también como metalera, ¿sí? Por Entonces sí ejemplo, el tuvo trash. esas riugas hasta las rodillas y Esas casi eran unas Discovery, sí. las Y Discovery. esas todavía las tengo. Sí, esas me llegaban como hasta por acá. Pero entonces es ropa normal, que mucha gente la ve normal, pero no dice, no, esta ropa va con el estilo del metalero. Suele ser entubado, me acuerdo mucho. Yo no sé por qué no se le quedan esas experiencias. Y yo ya llevaba como casi 3 años en el metal así como metalero, pero todavía no me vestía del todo metalero porque yo me vine a entubar después de 2, 3 años el pantalón porque yo andaba lo mero cliff, o sea, Sí. yo andaba así con el La bota la campana. bota campana porque pues yo decía era, pues para mí era muy raro entubar, yo decía no, pero eso que hasta que un día me atreví que ya dije, vean, ya nos entubamos a ver, me sentí raro al principio, pero ya después uno se acostumbra y Sí, le ya. gusta, pero sí andaba así regiposo y todo bota campana, sí me acuerdo mucho de eso Sí, es también. como eso, es como ir adoptando el estilo, digamos las chaquetas así de jean, o sea, como la chaquetica, pero ya está cascada, le pegó el parchecito, el tache acá, la pintó con marcador, un logo, una banda, entonces también ha sido eso, como adoptar un poco como la estética, como la imagen de los metaleros, más o menos, por decirlo así. Yo me acuerdo que mi hermana tenía una tula de metálica que le habían regalado y ella me la prestó por un tiempo porque no tenía para ir a la universidad. Y yo me apropié de esa mochila metálica, Ush, andaba con esa mochila para todo lado. Pero bueno, ya como que uno aprende como que hay otras maneras de llevar como esa moda metalera y ya después de ahí vinimos como con el tema trash. Pero bueno, sí. Pero bueno, entonces ya, digamos, empezando a hablar un poquito de, ya nos metimos en el metal, ya empezamos a conocer bandas. Y cuando empezaron a venir bandas acá al país, ¿cuál fue el primer concierto al cual fue? vea que me quedé pensando mucho en eso. Pero no, definitivamente creo que fue el mismo nosotros, fue Metallica, ¿no? Metallica 2010. 2010, sí. De hecho, nos enteramos fue a finales del año anterior y empezamos fue como a buscarlo de las La boletas. boleta, sí. Yo me acuerdo mucho que yo en ese momento pues llevamos apenas 2 años después de salir del colegio y obviamente pues uno pues estaba mirando qué hacer con su vida, ¿no? Y no, pero bueno, ¿de dónde me levanto plata para ir a un concierto? Y en ese momento yo me acuerdo que tenía lo del subsidio de educación que daban en las cajas de compensación. Y yo sí me acordé, yo dije, uy, no, mis papás no me piensan que esa plata, me la tienen una quietecita. Y yo dije, no, acá va a ser la oportunidad para comprar la boleta. Y ahí fue. O sea, ahí cogí y yo dije, no, me sacan esta plata porque voy a comprar la boleta para Metallica. Y esa fue como el primer concierto al cual yo asistí. Bueno, ahí está el guardián de la casa. Obviamente no tenemos aislamiento, pero bueno, aquí seguimos en la onda metalera.
No, pues mi concierto también fue Metallica. Yo me acuerdo que yo enteré, pues uno no tenía ni trabajo ni nada. Creo que con mis hermanos hicimos una rifa y pudimos conseguir las boletas, pero faltó como para una. No me acuerdo bien cómo fue el tema, pero conseguimos para las boletas y compramos todos la súper barata, ¿no? Sí. La boleta más barata O sea, nos fuimos los tres con Daniel a comprarla ya a galerías, ¿no? a galerías. Sí. Sí. ¿Cuánto costó esa boleta? ¿Usted se acuerda? Ciento algo, como 110 creo. Para esa época caro, pues, Sí. porque eran tres localidades, yo me acuerdo, y nos tocó la lejana, la lejana. Sí, allá. El gallinero que le llaman acá. A mí sí me dolió con esa boleta porque por querer cuidarla dije, no, si la hago por ahí la boto. La mantuve en la billetera, pero después cuando me di cuenta se estaba era borrando. Sí. Pues yo creo el sudor de la nalga ahí. Y yo, no, ¿qué hice? Y me tocó sacarle y dije, no, vamos a guardar esto bien. No, yo la tengo guardadita, está bien intacta todavía. La mía se alcanza a leer, pero sí me agarra ahí. Pero la que le pasó a un amigo de nosotros, a Beto, que se llevó a laminarla para cuidarla, pero en el laminado se la quemaron. ¡Ay, sí, marica! Quedó toda negra. Ay, así. Beto, lo sentimos y ya me acordé de eso. A que por la mina y cuidarla se la que. Ay, Se la sí. quemaron toda. Yo me acuerdo de una anécdota porque nos fuimos es que a acampar. Nos fuimos a acampar esa noche anterior. Que hoy en día uno dice porque putas, uno se va a ir a acampar para ir al gallinero allá a lo lejos. Pero bueno, uno pues con 18 años uno. La experiencia también. La fiebre, entonces, y la experiencia, uno fuimos a acampar. Pero. Ah, usted no fue. No. No, Peter no fue a No, acampar. yo me acuerdo que en ese concierto fuimos varios, ¿no? Fue Ana, fue Daniel también. Fue mis hermanos. Un amigo de Daniel, Darío. Chachán, ¿se acuerda que fue Chachán Chachán? también fue. Y en ese momento yo fui Beto y yo llevé una amiga que también estaba toda fiebre con Metallica. Y yo le dije a ella, no, vamos a acampar. Y ella, uy, no, pero es que yo no puedo, que no sé qué. Y ella vive en mi cuadra. Pues obviamente yo no iba a decir, no, pues entonces vemos y usted llega mañana allá. Y dije, no, pues listo, no hay problema, yo mañana me voy con usted, ta, ta, Ah, ta. sospechoso, yo sé por qué se esperó el Peter. Y claro, cuando llegamos allá nosotros tempranito, llegamos temprano y llegamos, ustedes estaban así todos, pues, No, es que esa acampada fue una chanda, eso fue una chanda. Y que me acordé de la historia de un amigo de mi hermano que me compró la boleta y llegó allá, es que a acampar, y llegó allá el man todo emocionado y bueno, y acampamos. Y llevamos así ya como 2 horas y ya era tarde, era como la 1 de la mañana. Algo así era tarde. Y todos le dijeron, bueno, ¿y qué? Ustedes, alguien nombró las boletas y el man dijo, ¿cómo así tocaba traer la boleta? Y todos, Sí, ¿cómo así? ¿Usted no trajo la boleta? No, pues yo vine a parchar y después me volví a la casa, me cambié y venía con la boleta y todos, no, usted qué es vos. man, marica. Claro, el man se asustó todos y todos cagados de risa. No, usted es mucha hueva. O sea, creo que era también la primera experiencia del man, pero todos cagados de la risa. Y el man cogió un taxi y se volvió a la casa. Y otra vez llegó por a las 2 horas y pues ahí se adelantó porque ya la fila iba larga. Pues es que Sí. Metallica llevaba como, para ese entonces, como 11 años que no venía. Desde el pues, 99, no venía. 11 años, entonces. Claro, entonces el man llegó y ahí sí lo pudimos cuadrar. Pero sí me acuerdo mucho de esa experiencia y fue como. Y bueno, una punta de maíz pira y Sí, atún bueno, sí. y agua era lo que uno se mantuvo ahí. Por ahí No. creo que hay fotos de eso. Si las encontramos, se las mostramos, pero no me acuerdo. Sí, muy yo tengo unas para eso. Ah, bueno, ahí sí las vamos a mostrar por ahí. De ese concierto, ¿sabes? Sí, estamos con Beto ahí, con todos ellos. ¿Y se acuerda de ese concierto? ¿Cuál fue la primera canción con la que abrió Metallica? Uy, sí, no. Creería que Hit the Lights, pero. No. No, entonces cerró con Hit the Lights. No me acuerdo con cuál fue que cerraron, pero yo me acuerdo que iniciaron con una de Ride. Ride the Lightning. Puede haber Creo sido que fue con Creeping- Creeping Dead, me parece. Ah, sí, porque yo me acuerdo que estábamos todos pensando que iba a empezar con Blacken, porque en esa gira estaba que habría siempre con Blacken, pero ahí yo me acuerdo que no lo hice y todos, ve, qué raro. Pero sí me acuerdo que entonces cerró fue con Hit the Lights, que todos, Sí. uy, Hit the Lights, Con ¿cómo así? Blacken abrieron en el 2014. Y con Hit the Lights abrieron en el 2016, creo que vinieron otra vez. Creo que así fue como iniciaron. Pero es que yo me acuerdo en ese concierto, cuando empezaron a tocar, o sea, de verdad yo sentía que el piso ondeaba. O sea, la gente empezó a saltar y yo sentía que el piso hacía como así de la emoción de la gente que gritaban, saltaban. Me acuerdo que el Beto salió por allá corriendo todo contento. Yo, uy, marica, eso fue una locura. Digamos, esa experiencia de ese concierto fue demasiado brutal, fue muy buena. O sea, uno cansado, vuelto una nada porque llegamos temprano, pero el concierto era hasta por la noche. Y uno aguantando idas al baño, aguantando sed, aguantando hambre. Llevamos comida, nos tocó botarla porque no dejaron entrarla. Entonces, pues,
Uy, que adentro de la atómica. Yo me acuerdo que pues teníamos sed y pues no había que comprar, todo estaba muy caro. Y yo fui y me robé una botella de las de Coca-Cola que servían 3 litros, pues los stands de comida. Y me robé una y me tocó decirle un policía, un chucaro, venga, usted me puede llenar esto de agua porque vi que estaba llenando agua. Y el man cobraba 1.000 pesos. Y eso la llenamos y ahí Uy, aguantamos todo eso, porque si marica. no, no hubiéramos podido. Yo me acuerdo mucho que esa acampada al final no sirvió de nada porque Sí, vale. no quedamos ni en la baranda. Bueno, quedamos en la baranda, pero nos tapaba una torre así y decía, Sí, no. Entonces yo me acuerdo que dije, nada, ¿sabe qué? Igual no se ve re lejos, entonces hagámonos atrás, disfrutamos y vemos bien. sí, Y ya. Chachán sí se quiso quedar ahí, no, yo ya la sufrí toda la noche como para irme. Bueno, haga lo que quiera y dice que vaya. Pero sí, yo me acuerdo que ahí uno confirma un dato muy importante y es que no sé si le pasó en este o en otro concierto y es que la gente, los papás que pues, gente que no le gusta el metal dice, pero pues ¿para qué? Pues véalo por YouTube. Y yo decía, no, pero es que no es lo mismo. Yo decía, yo no creo que sea lo No, mismo. Y efectivo, o sea, uno lo ve todo el tiempo en internet, en video, y cuando llega allá y siente, es que es la música que le pega, sí, y yo no hablo que sea solo el metal, obviamente con cualquier género, en cualquier concierto, la música se siente, ya es otra cosa totalmente diferente. Y claro, y la gente brincando y todo eso. Yo no sé si esa fue la primera vez que me metí un poco, no me acuerdo muy bien, pero sí cambió totalmente. Le dije, no, hasta el día de hoy siempre digo, no, la experiencia de concierto no es lo mismo que verla en un video. sí, en ese momento uno puede estar cansado, con hambre, lo que sea, pero empieza la banda y uno ya está como nuevo, de ceros. O sea, la adrenalina, me imagino, como que lo hace a uno como levantarse y disfrutarla toda. Ese concierto creo que duró como sus 2 horas, más o menos. Y no me acuerdo cómo hicimos para llegar, eso no me acuerdo absolutamente nada, pero contentos a la final, eso sí. Y es que yo me acuerdo que yo no sé, o sea, esa sensación, la olvido un poco, pero recuerdo el pensamiento de que increíble que alguien que uno ve por internet, le ha visto la historia, los conciertos, esté ahí Mm, tocando en este mismo instante para mí, ¿sí? Porque es para mí, o sea, es para eso uno paga la boleta, ¿no? Entonces creo que eso es una experiencia muy bacana, entonces vayan a conciertos, si no han ido a su primer concierto, vayan, y si hace mucho no han ido a un concierto, vuelvan a ir, que es que se vale la pena eso, toda la eso vale vida. toda la pena. Oye, yo mencioné lo del pogo. La primera vez que usted se metió un poco, ¿qué sintió? ¿En qué fue? ¿Dónde fue? ¿O qué? Es la primera vez que me metí a un pogo, creo que no fue en un concierto, creo que fue en un toque, acá en Bosa, por allá cerca de Chicala. Me acuerdo que fuimos a un toque con una amiga y empezó una banda a tocar, estaban tocando thrash, lo que casi tocan en los toques, y ella cogió y me abrazó y me dijo, no, metámonos al pogo, y yo, pues háganle unas, o sea, yo con el miedo y todo, porque pues era mi primera vez. Cuando es que nos metemos y por estar así abrazados uno no se puede mover bien, entonces obviamente pues ella se cayó y yo me caí encima de ella. Entonces eso fue como una vergüenza porque pues hay todos principiantes tirados en el piso. Pero si llegó la gente como que la ayudó a levantar a ella. Pero yo sé que en el piso y yo como que, "Güey, puta, no van a pisar", como que no, o sea, estaba asustado. Pero me levanté y seguí pogueando ya como que, bueno, yo tengo que tener más fuerza, como mandar más puño, no sé, y cubrirme. Pero eso fue como mi primera experiencia. O sea, no es que yo me haya metido mucho a pocos, pero esa fue la primera que me acuerdo porque nos pegamos severo totazo. Nos fuimos para el piso de una, no duramos ni siquiera 10 segundos cuando ya estábamos en el piso. Bueno, sí, yo la verdad no recuerdo tampoco cuándo fue la primera vez que me metí como a un pogo, pero me acuerdo de dos cosas. La primera fue la primera vez que no me metí a un pogo, o sea, que tuve miedo, y eso fue, creo que antes del concierto de Metallica incluso, porque, o bueno, en el mismo año, yo no me acuerdo. El caso es que había un evento ahí en el barrio, esos toques que hay así en los parques ahí del barrio. Y yo veía los pogos, pero a mí me dije, uy, no, yo qué me voy a meter por allá. Y Sí. hasta me acuerdo que había una banda, creo que se llamaba Egon Thor. El caso es que lanzó un disco y yo no sabía quién era, pero pues yo por ir a cogerlo me tiré y pude cogerlo. Pero recuerdo que no me metí. Pero sí me acuerdo la segunda vez, como la comparación, que me asusté, o sea, como que tenía miedo de sangrar. Ay, la
acá, ¿qué? Yo sí le dije a Peter, yo le dije, pues la cámara va como bien, pero no nos dimos cuenta en qué momento se apagó. Pues por lo que aquí tengo una pantalla acá frontal, pero pues mientras hablo se pone en stand-by, pero dejé de mirar el bombillito rojo de grabar y no me fijé. Entonces pues ahí yo la cagué. Y eso que ya estamos empezando el otro tema, pero bueno, vamos a empezar desde el tema de las dinámicas de preguntas rápidas, que hasta ahí va todo bien. Entonces, retomando lo de los riffs. Listo, entonces, riff favorito, ¿no? ¿Cuál es su riff favorito? Ese que usted dice no... O sea, que me haya marcado, que diga como que, uy, ese es el... difícil porque siento que hay muchos, pero el de Pantera, el de Cowboys from Hell, creo que sería como pasar a los segmentos. Entonces creo que Cowboys from Hell de Pantera es como un riff que como que, uy, o sea, yo siento como que es muy bueno, intenté tocarlo, pero se me hizo como demasiado difícil, pero yo creo que sería ese. Yo tengo uno, pues hay varios, hay muchos que me gustan, es que no, creo que uno no tiene uno favorito, hay muchos, pero el que más recuerdo que cada vez que lo escucho yo digo, uff, fue Metallica, el de Creeping Dead. Es que yo no sé, yo siento que ese riff después del taratatan tan 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 tan. Entonces el riff de Creeping Dead creo que fue uno de los riffs que todavía hasta el día de hoy yo lo recuerdo con mucho agrado y pues me gusta bastante. ¿Cuál ha sido ese disco que usted dice de la adolescencia que, bueno, la adolescencia para nosotros fue los 17 años, pues hablando de metal, ¿no? Metalmente. Metálicamente. Metálicamente. Entonces, mejor dicho, ¿cuál fue en esos inicios del metal ese disco que usted le dio palo hasta que... Pues yo creo que el Master of Puppets de Metallica. Uy. O sea, siempre le di duro porque me gustaban mucho todas las canciones. Y de esa pues llegamos a tocar Master of Puppets en banda. Y yo por mi lado empecé a sacar el cover de The Machine. Pues esa canción se me hace que tiene demasiado poder. Entonces yo creo que ese es el álbum como que yo más lo quemé a los inicios de escuchar metal. Pues yo realmente, pues yo empecé más suavecito con el metal. Entonces escuché primero cosas más suaves de Metallica, pero realmente fue el Load, güey. El Load fue el disco más que yo recuerdo que escuché por canción de Hero of the Day que me gustaba resto. Inima Bitch. Que otros estoy así olvidando, Until Sleeps. O sea, yo me acuerdo que vi muchos videos musicales de ese disco y lo escuché todo, pero solo escuché hasta que me supa la que ya sabemos. Cacho. ¿Y con qué banda le gustaba que hoy le da risa y hasta pena admitirlo? Y bueno, yo tengo dos bandas que al inicio cuando estaba en el colegio, más que todo, pues dice que esa banda fue como un antecesor de lo que fue Metallica, que fue lo que empecé a escuchar, lo que me atrapó. Y es Mago de Oz. O sea, Mago de Oz, ya no más. Yo tuve mi época así de Mago de Oz, super fiebre. Mago de arroz. Tenía hasta el botón, tenía un DVD, tenía muchas cosas como de ellos. Entonces creo que fue como una banda que yo dije, uy, como que en ese momento yo la escuché, pero ahorita lo recuerdo y digo como que, uy, no. Igual, es que la gente a veces tiene el concepto de que si uno no le gusta, entonces cree que la banda es mala. Para mí no creo que sea una banda mala. De hecho, yo he visto conciertos de ellos y se me hace que tienen buena técnica y las canciones siempre tienen un nivel de complejidad bastante alto. Sí. Incluso el baterista, que no sé cómo se llama, que me comparan con él, que me parezco. El man, tengo entendido que tiene una técnica de doble pedal, pero lo hace con un pie y el man es muy rápido. Pero pues yo entiendo que toca muy bien, solo que yo realmente Mago de Oz no, el sonsonete no puedo con eso, no pude. Bueno, esa es una banda y la otra es Warcry. Esa es una banda que es muy querida por mucha gente le gusta. Y yo la toqué porque estando en una banda tocamos muchas canciones de ellos. Pero la escuché también fue por eso, porque como que venga, saquemos Señor de Warcry. Y como que, uy, esta suena como chimba. Entonces fue más por eso, pero ahorita digo como que, bueno, ya de escucharla como en esos momentos, no. O sea, me da como risa de pronto ponerme a pensar de que llego a escuchar así Warcry toda una tarde, ¿no? Pero... Bueno, yo tengo dos bandas que no son precisamente rock, metal, sino más rock. Bueno, es que ni siquiera es rock, ese no es rock. Pero lástima se perdió el video de lo que estábamos hablando porque ahí sí me dio más pena. Ya creo que como ya lo dije, ya no me va a dar tanta pena, pero todavía me da mucha pena. Miramos que si esté grabando. Sí, está todo. Ya lo estábamos hablando y
Y ese sí, todavía me da pena decirlo porque no es tan fácil. Bueno, una de esas fue por lo que les decía, yo escuchaba lo que veían películas o en series, entonces uno de eso fue Disney. Entonces estaba esto de la película está animada de La familia del futuro y los Jonas Brothers tocaron una canción que se llamaba Los niños del futuro, Kids of the Future, creo que era así. Entonces esa canción me gustaba mucho por eso y la escuché hasta que me supo a cacho y creo que escuché un par de canciones de los Jonas Brothers, pero pues hasta ahí. Y la otra que, bueno, todavía me da pena decirlo. Peter ya sabe, pero es que, uy, es que es así es con todos los poderes. Entonces veíamos con mi hermana, con mi hermana, si no por eso, es culpa de mi hermana. Hay niveles de gustos culposos, pero es que esto ya es otro nivel. Culpa de mi hermana, todo tiene la culpa de Diana. No, mentiras. Pues nosotros veíamos. No te da pena. A pesar de que ya lo dije, me da pena decirlo. Bueno, ya fue. Es que ¿sabes? Me acuerdo una vez que estábamos tomando con unos amigos y todos hablando de gustos culposos y yo lo dije y todos, uy, no, ese es otro nivel. Y cuando escuchen, la gente va a decir lo mismo, uy, no, man. Sí, aquí voy, soy re poser. Entonces, no, yo escuchaba los verdaderos True High School Musical. No, No, yo sé que es otro nivel, pero era pues el contexto, yo tenía como 11 años, 12, y con mi hermana pues hablábamos, veíamos la película y en ese momento tenía mucho el tema del inglés, entonces como que ahí la de bulla ahorita, sí. yo pensé que ahorita no iba a haber tanta bulla, pero ush. Entonces con mi hermana nos gustaba ver pues la película, pero estamos como muy metidos con el tema del inglés, entonces yo, lo chévere era que ponían la canción, pues estaba en español la película, doblada, pero cuando cantaban ponían la canción, la letra en inglés. Vueltas por acá. Sí, señora, le ha dado 3 vueltas acá a la manzana. No queremos envueltos. Entonces yo veía la letra y como que ese gusto por aprender el idioma, la pronunciación, el dialecto, creo que todo eso me gustó. Y más gusto le cogí. Y bueno, sí, también empezamos a practicar los bailecitos allá en We're all in this together. Yo me acuerdo mucho de eso. Y ya creo que me acuerdo que me gustó mucho eso y después a mi hermana pues le compraron el disco a ella lo tiene por ahí. Sí, Diana, acá está cayendo usted también, no solo yo. No me voy yo solo. A mi hermana también le gusta mucho el metal, pero también, pues éramos niños, yo tenía como 11 años y ella tenía como 9, pues eso era lo que uno consumía y me gustó mucho, yo creo que hasta casi terminar 11 me seguía gustando, pero no, obviamente yo nunca hablé de eso. Hasta ahora que tengo un poquito más de coraje lo digo, pero... Pero ya, pues fue una época de niños, realmente fue más como un tema de niños. Oiga, ¿y algún día que a usted le gustará mucho una banda pensó como, uy, yo me quiero ir, se le imaginó, quiero irme con esa banda de gira o algo así? Bueno, esas cosas que no se ponía a fantasear de si no fuera famoso o tuviera la oportunidad de irse de gira, yo lo pensaba con Iron Maiden. Porque yo veía el video de las giras de ellos, más que todo veía el de Orlando de Gil acá en Colombia del 2008, o sea, la cantidad de gente que movieron ese Simón Bolívar no le cayó un alma, entonces yo decía como que, uff, o sea, irse de gira con esta gente en su propio avión, sería muy, muy, muy áspero, yo decía, entonces creo que por eso, por ver cómo movían gente y cómo tenían su propio avión para irse en donde quisieran, yo decía, uy, se debe estar con ellos en el avioncito echando porras y todo ahí. Entonces, como esa, como Iron Maiden. Yo me acuerdo, pues yo me imaginé con varias bandas, pero me acuerdo que cuando tuve una banda de trash, que pues ya no existe, conocí a una banda en ese entonces, estoy hablando hace unos 10 años, 12. Había una banda que se llamaba, bueno, se llama, porque creo que es retomar una actividad, se llama Drum Dog, es una banda que es bogotana, tocaban como un trash crossover, y me gustaba mucho esa banda, tenía una canción que se llamaba Ebrio Man, Galletas hasta el final, tenía una que se llamaba La hamburguesa asesina, tenían unos temas, creo que eso fue lo que me gustó, como que yo decía, ve, qué parche estos manes tan descomplicados, y los riffs eran rápidos, y era más como un trash crossover, hardcore punk, alguna cosa así, pero me gustaba mucho. Pero vea que curiosamente nunca los vi, bueno, nunca los pude ver. Después se pausaron por muchos años y hasta hace como 1 o 2 años retomaron. Estoy esperando a ver si hacen un toque y les puedo caer por allá. Me gusta mucho esa banda.
Y yo me imaginaba con ellos girando y decía, uy, el día que la banda de nosotros pegue, les voy a decir a los manes, hágale, vamos a hacer una girita por Colombia. Pero bueno, uno habla así soñando. Y ya creo que esa es la que más me acuerdo así como intensamente, que yo dije, pues sí me gustaría mucho. Y bueno, pues ya para terminar esta serie de preguntas rápidas, ¿con qué canción fue la que más veces usted repitió así? Puede ser nueva o vieja, pero que usted dice, no, hasta la repetí hasta que ya me supo a cacho. O sea, sí la tengo bien presente. Es una canción de Sonata Palética. En ese momento yo la repetí mucho porque fue una dedicatoria que me hicieron. Ay, no, qué Entonces, canciones. sí, Uno se tira las no sé canciones cómo las por canciones. dedicarlas. No lo hagan. O al menos dediquen una que sea bonita de letra, pero no que sea su favorita, porque si no, ahí Sí, sí. baila. No, y la canción me llegó a gustar mucho, pues, bueno, obviamente, menos como otro tema. Pero me acuerdo mucho que en una noche yo dije, esta canción, marica, me recuerda que no sé qué, y la coloqué en bucle, creo que es como que empiece solita, y la dejé ahí desde que me fui a dormir hasta que amaneció, y cuando me desperté todavía estaba sonando. O sea, toda la noche estuvo sonando esa No se canción, quita el sueño con esa sí, canción. toda la noche con esa canción, y los siguientes días igual, me sentaba en el computador y la colocaba, me iba a comer, la colocaba, entonces fue una canción que yo quemé demasiado, muchísimo. Esa se llama In the Dark, de Sonata Ártica. Pues bueno, yo me acuerdo que repetí muchas canciones. Mira, está grabando. Estoy rectificando después de esa cagadota. Yo recuerdo mucho, pues hay muchas canciones, pero hasta el día de hoy que a pesar que las he escuchado hace 10 años, tengo tres que... Es que yo siempre tengo varias, es que no defino cuál, toca definirme así, muy tibio. Sí. Entonces, que más me acuerdo así es la de hecho la estoy aprendiendo estos días en batería, es una de Pantera que se llama Regular People, que es de Vulgar Display for Power. Y uy, esa canción me parece muy chimba, yo la repetí, me acuerdo mucho que la trabajaba en unas cabinas y eso la ponía y la ponía y la ponía. Mientras hacía en bicicleta la ponía, por muchos años la repetí hasta y estos últimos meses la repetí muchas veces porque me la estoy aprendiendo en batería. Entonces, me gusta mucho esa canción, me acuerdo una también de Ghost, esa de Yes, ¿Ah, que era sí? como toda laita. Yes, Sí. it's the shine. No sé, me parecía bonita y era muy parche el video, entonces creo que la vi muchas veces y la escuché. Y también una Metallica, Ride the Lightning. Uy, esa canción la escuché, porque es que me gusta mucho cómo inicia. Sí. Pero me gustaba mucho escucharla en un en vivo de los años 80. Le sonaba como ya tocaban a toda miércoles, sonaba más bacana esa canción. Tan, 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 tan. Uy, no, ese pedazo final de la canción era muy bueno, entonces yo creo que esa canción la repetí mucho por eso. Y bueno, digamos una preguntita en base a esto, ¿cuál ha sido la canción que de pronto usted repitió más tocando? Tocando. Hasta la fecha creo que es Hallowed Be Thy Name The Maiden. de Maiden. Es que no sé si le pasa en la guitarra. Hay canciones que se sienten muy chévere tocar, o sea, es cómodo, no sé, por las Sí. posiciones, por la forma de tocar, y usted no se lo olvida, usted no se le olvida tocarla, de pronto la pule, pero le sale rápido porque dice es muy cómodo, entonces esa canción me pasa mucho eso, tocarla es muy divertido, o sea, es donde yo digo, es divertido tocarla, entonces cada vez que puedo la toco por ahí y me gusta mucho, no sé en la guitarra cuál le pase a usted. Uy, a mí me pasó con dos. Me pasó con Sick and the Story de Metallica. O sea, hoy en día todavía me sé la canción. De tanto que llega a tocarla, de tanto que llegó como que voy a aprender esa canción, pero estoy termino tocando Sick and the Story. Ahí Porque me la sé. paréntesis, fue la primera canción que aprendimos a tocar con la banda que Sí. tuvimos con Vidra. Y la otra que le di palo que toqué y que me fastidia escucharla de tanto que la toqué fue I Want Out de Halloween. Ay, bueno. Uy, pero muchísimo, esa la toqué demasiado, muchísimas veces. O sea, porque pues, que estaba en la banda, donde la tenemos como cover y porque me gustaba. O sea, era como chévere tocarla, tiene sonaba como muy alegre, pero no, ya. Llegó un punto donde dije, no, ya me cansé de tocar esta. Entonces fue demasiado. Bueno, ya estamos casi terminando este segmento. Para nosotros aquí ya más de una hora, pero no sé cuánto va a quedar el último tramo del video. Pero entonces ya estamos llegando a la parte final de esto que estamos haciendo. Creo que ¿cómo la pasaste hasta el momento? Bien, bien. O O sea, sea, ha es como sido, charladito. he recordado cosas como que la verdad ya se me habían ido de la mente y acordarse ha sido como, ha sido como chévere.
O sea, detallitos como que, uy, sí, de verdad que yo hacía esto, yo tocaba esto, escuchaba esto. Entonces, deberían hacer este ejercicio ustedes como con sus amigos, con sus familiares, a la gente que le guste el metal, es como chévere Sí, parchadito, sobre todo con algo porque aquí estamos secos. sí. Yo le iba a preguntar algo, pues ya como para terminar, que como qué significa el metal hoy en día para usted, de pronto para uno empieza como muy curioso, de mucha curiosidad y cuando uno ya ve retrospectiva, ¿qué piensa usted que es el metal para usted hoy en día? Sí, hoy en día yo siento que es un tema de mucha compañía. Yo siento que en los momentos como más duros, más alegres, en momentos de soledad, yo siento que ha sido como un tema de compañía. O sea, uno se coloca sus temas. Lo bueno del metal es que tiene temas felices, tristes, sus géneros diferentes, entonces uno como que puede acompañar los diferentes momentos. Eso por un lado, y por otro yo digo que el tema de la salvación, no sé, yo siento que no ha habido como muchas canciones de metal como que yo las escucho y como que me calman, como que me ayudan. En un momento, no sé, de un momento difícil, de pronto de ansiedad, de depresión, hay canciones que yo escucho y como que me relajan, me ayudan. Entonces, por eso siento que no es un simple gusto, sino como que ya es parte de uno, el género. Es bueno, para mí ya es como un tema, pues sí, ya suena cliché y todo lo que digan la gente, pero pues es eso, realmente es un estilo de vida, o sea, ya lo es y creo que, pues no sé, su merced, pero creo que sí, para mí también ya creo que uno morirá así, en lo que uno piensa, como llevarlo siempre con uno, Sí, o sea, ya se vuelve algo cultural, o sea, ya no es como que es una etapa, no, o sea, para mí ya realmente es un estilo de vida y de pronto lo que le ha agradecido al metal, lo que usted decía es como que hay cosas para todo, ¿no? Como que uno se adapta y siento que me ha despertado mucha curiosidad, no solo en el metal y la música, sino en la vida en general, porque es que siempre me pasaba como que yo me enganchaba con una banda y el tema que hablara la banda me daba por después investigarlo y terminaba leyendo cosas sobre eso, viendo videos, escuchando podcasts sobre algún tema. Entonces siento que para mí fue como muy de un poquito como revolucionario, como que sí. me hizo abrirme un poco la mente y los ojos a lo que es el mundo. Entonces yo le agradezco mucho, se me interesa por cosas históricas, por cosas de culto, de religión, de vida. O a veces uno solo por investigar de artistas se entera de cosas. Entonces yo sí le agradezco al metal como eso, como que me has ayudado a abrir los ojos a la realidad y fortalecer un poco ya lo que es el carácter de uno. No, y siento que desde el inicio como que fue muy compartido porque empezamos igual, ¿no? Empezamos a descubrir bandas, empezamos a tocar canciones de diferentes bandas también, a sacar covers, a ir a toques, a ir a conciertos, entonces siento que fue como un tema muy, mucho como de acompañamiento en el crecimiento de los dos, porque desde que salimos del colegio, desde 2009 hasta la fecha, pues ha sido como un tema de eso, de aprender, de descubrir, de ese acompañamiento. Si hubiera sido como una etapa, no estaríamos escuchando ese género hasta hoy en día. Igual hay algo muy curioso con, pues bueno, eso pasa con mucha gente, pero sobre todo con Peter y yo, y es que pues sí empezamos en la música del metal, creo que muy similar, prácticamente igual, sí, diría yo, como del mismo modo, con Metallica, con Maiden, sí, empezamos a escuchar de la misma manera, pero de todas maneras vea que eso no le forja a uno el estilo y cada uno después cogió rumbos diferentes de estilos musicales. Yo me acuerdo que le gustaba mucho a Peter temas de power metal, todo esto. Sí, Yo me fui más como un poquito por cosas más de death, un poco más de trash, cosas así. Entonces es curioso cómo uno puede empezar igual, pero hay otras tantos ramas. raíces, ramas y uno se puede ir por cualquier lado. Y hoy en día escuchamos también cosas similares, nuevas, modernas, pero aún así también tenemos gustos diferentes. Entonces, Sí, eso es como lo curioso del metal, ¿no? sí, o sea, es como un camino así, pero que al final como que se encuentra porque es como lo mismo. No, pues es como temas de conversación. Creo que los géneros ayudan un poco a eso. Sí. Y bueno, Y ya para finalizar, ¿cómo ve la diferencia desde el inicio en que empezó a escuchar metal y hasta hoy en día? O sea, ¿cómo puede diferenciar eso? bueno, es que... No, pues creo que fue lo que hablaba ahorita, como el tema de cómo le cambió uno el pensamiento, ¿sí? Por lo que Sí, yo decía, pues el cristianismo tocó,
en una época muy fuerte en mi casa y eso pues cierto que de alguna manera me afectó, entonces no sentía como mucha libertad de hacerlo. Y entonces digamos que simplemente yo empecé a notar a través de la música una manera como de expresarme y pues no, pues sí siento mucho el cambio de cómo pensaba antes a cómo pienso ahorita. No me considero una mala persona, simplemente cuestiono cosas de la vida y pues si tengo una duda la investigo y todo esto, todo lo que sea necesario para salir de alguna duda. Y ahorita con ChatGPT pues hasta le ayuda a uno a buscar la información más rápido. Entonces pues creo que puedo hacer la diferencia, pues ya hoy en día puedo decir que sí era un poser, reposer de cuando empecé, pero era por pensar así. O sea, pienso que cuando pensaba así, que también, que si a usted solo le gusta esa banda, no, esto es, el trash es lo chimba, Slayer es lo chimba. Ay, eso era ser poser realmente, juzgar los demás subgéneros y hoy en día siento que pues nada, todo el mundo es libre de escuchar lo que quiera y ya así de sencillo. Bueno, yo siento que desde el inicio hasta hoy en día ha sido un tema de madurez. El inicio, cuando uno es, o sea, yo creo que a mucha gente le pasa cuando empiezan a escuchar metal, como que uno como que se agranda, ¿no? Uno como que "Ush, yo escucho metal y ustedes, lo que ustedes escuchan es lo más paila". Y de hecho, cuando yo estaba en el colegio me la pasaba con amigos de que si eran así, muy trus, como que si veían a alguien con una camiseta, como que lo paraban y venga, usted por qué viste eso, que no sé qué. Y a uno se le pega un poquito ese tema también. Digamos, en esos momentos se estaban haciendo las redes sociales, había como mucha discusión, mucha controversia, pues yo estaba como opinando también y defendiendo, no, pero es que el metal es el metal, que no sé qué, si sé cuándo. Entonces, con el paso del tiempo, siento que ha sido un tema de madurez, como de aceptar los demás géneros, de aprender a escuchar otras cosas, de... Ha sido como eso, ¿sí? O sea, como que ya no seguir con nada. Ya hay gente que, digamos, ya tiene sus buenos años, pero siguen con esa vaina de criticar lo que escucha el otro y que eso que usted escucha no es true, lo que yo escucho sí es true. Entonces, ya como que dejar un poquito eso atrás y simplemente disfrutar del género porque, pues, afortunadamente el metal tiene muchísimo para ofrecer. Entonces, como que en vez de criticarlo, aprovechar todo eso. Y es que pues yo no sé, es que, bueno, es que creo que es algo muy del ser humano y es tratar de siempre buscar lo original, ¿no? Entonces, yo soy así original porque estoy en las raíces, pasa incluso con las razas, que la gente pues cree que es superior a otro solo porque su raza es superior, entonces pasa lo mismo con el género, que lo vuelve un poquito elitista, incluso hace poco estaba, antier, estaba viendo un video sobre cómo empezó el death metal, porque pues uno no sabe, es que el metal es tan grande que uno es difícil saberlo todo. Y me dio curiosidad cómo empezó, como que la pregunta era quién inventó el death metal y pues empiezan a hablar ahí un poquito de todo esto. No lo he terminado de ver, dura como una hora, pero mencionaron algo de eso, como realmente el death metal tiene un poco más de raíces del punk que el propio metal. Y yo, eso, un metalero retro, ¿qué? ¿Cómo así que Sí, el punk? Pero como lo empiezan a explicar ahí, tiene hasta un poco de sentido. Igual siempre serán esas historias que nadie sabrá cuál es la verdad absoluta, porque pues es difícil saberlo. Pero pues empezaron a hablar más que todo el tema técnico del ritmo. sí, Entonces hablaban de cómo el punk se volvía cada vez versiones más oscuras y rápidas para alejándose del punk tradicional como los Sex Pistols y eso y empezaron a nombrar bandas un poco más pesadas del punk y hablan de otro tipo de bandas que eran como trash hard punk o se inspiran de ahí que era como Napalm Death. Entonces empezaron ahí, pero bueno, ahí voy en eso, pero sí tenía sentido. Entonces así ve como uno pensar que no, que es true. Todo esto que hablé era solo para decir es como que uno piensa que no, que es que ser true es esto y al final no, todo es una inspiración o derivación de otra cosa. Entonces, pues no creo que haya algo así súper ultra, ¿cómo decirlo? Y puro. sí. Sí, pues no sé, nos hemos dado cuenta en los videos que hemos subido y los comentarios de la gente como que se sueltan los chistes por ahí dicen, no, o sea, yo también me escucho mis temitas allá, mi Amanda Miguel, mi Belanova, o sea, Belanova la tienen súper, Ustedes mejor aman dicho, Melanoa, Belanoa. la tienen súper presente, entonces, sí, es como un tema de eso, como que a veces a muchos por verse en súper rudos y muy trus, dicen como que no, yo no escucho nada de eso, pero pues a la final sí tienen sus gustos culposos y pues no está mal aceptarlo, o sea, es música a la final, entonces no,
no, no le veo como nada de malo a eso. Yo soy de los que dice que la música se escucha de acuerdo al contexto. En mi casa, con mis audífonos, en la calle, metal, ¿sí? Pero si voy a una fiesta familiar, pues vamos a escuchar merenguito, salsita, incluso reggaetón, si hay primos que les gusta, ¿sí? Si va a una taberna, pues van a poner música popular porque es para pues, echar chorro. Sí, O sea, uno tiene que ver el contexto y no ofenderse con eso. No le pueden poner uno siempre lo que uno quiere y no tiene por qué uno ir a poner lo que uno le gusta en todo lado. Incluso creo que siempre pasa lo contrario. Uno va, vamos a escuchar allá rancheras una pola y sí, termina poniéndole Slipknot por allá y no, pero yo no pedí eso, ¿en qué momento? pero pues se agradecen esos gestos. Entonces, para hablando de comentarios, quería leer unos comentarios de nuestro último video que vea. Este ya tiene casi 2 meses este video, ya lo subimos hace harto. Realmente estuvimos deambulando qué contenido hacer, por eso habíamos parado tanto en YouTube, pero ya volvimos con este video para empezar a hacer una nueva sección que creo que me he sentido cómodo, Sí, algo está bien, diferente, como chévere. bien parchado. Entonces vamos a leer unos comentarios que nos dejaron en nuestro último video que es sobre cassettes de rock y metal que encontramos en la casa de Peter. Entonces por si quieren ir a verlo ahí se lo dejamos por acá. Y acá Enrique Vega 779 nos escribe lo siguiente: ustedes me recuerdan mis inicios en la música grabando cassettes de emisoras en aquel tiempo de Radioactiva 88.9. La superestación eran las más rockeras y la X tocaba ahorrar para comprar originales en acetato o cassette. Y luego llegó el boom de los CDs y con él inicié mi colección de música que aún conservo y amplío. Lamentablemente llegaron las plataformas que creo que se perdió el gusto por el arte y las carátulas y los créditos de las contraportadas y en algunas las fotos de giras de portada central de los librillos. La tecnología que practica también acabó ciertas cosas bonitas que tenías al tener un original físico. Buen video muchachos, felicitaciones. Con cosas simples hacen entretenido y edificante el tiempo. Un saludo para ti Enrique y tienes razón con eso, ¿no? Sí, pues digamos que eso fue como otra base de los inicios, ¿no? Digamos, mi papá escuchaba mucho lo que era música en cassettes y escuchaba obviamente su Rata Blanca, su Kraken, sus Ángeles del Infierno. Entonces, digamos, es gente como que no directamente con uno, pero sí con la experiencia de uno de cómo empezó con el metal, digamos, con sus cassettes, con sus emisoras. Entonces, pues es chévere leerlo también. Y hagan ese ejercicio. Lo he hecho muy poquitas veces, pero es chévere. Reúnanse con alguien que tenga un tocadiscos, que tenga tocadiscos o el DVD o el CD y lleven si lo tienen, sus discos o su música en físico y hagan ese ejercicio de poner todo un disco, o bueno, 3 canciones de un disco, porque es que uno hacía eso, era escuchar eso. Y verá que eso es como que un momento de ponerse a hablar de música y eso me parece muy chévere. Sí, Acá William Gutiérrez Barbosa 2108 dice, ojalá estos mechudos sigan haciendo videos en la buena. Un saludo para William, seguimos ahí conectados. Acá SRJC 3662 dice, esos cassettes en los que vendían en la calle, cada pirata tenía su propio sello, o sea, los sellos más piratas todavía. sí, Yo aún escucho música en formatos físicos, vinilos, casetes y sí, bueno, se tiene que invitar el señor JC 3662 a escuchar música. Blue Under High Artist dice, muy buena colección, es un parcero de la universidad. Entonces, un saludo para usted, viejo Jonathan. Y tenemos acá un mensaje de Carlos Andrés Sierra. Yo me acuerdo de las canciones que dan en la emisora de radio grabadas en cassette. Uf, qué buenos tiempos. Entonces un saludo para Carlos. Gracias por esos mensajes. Y pues nada, pues este fue un ejercicio más que todo para, pues nada, hablar un ratico de metal. Entonces de me la metal. pasó un mañana. Bien, bien, porque fue chévere, se recordó también buenas épocas. Creo que es como un buen ejercicio eso, de no olvidar esas raíces de cómo fue que uno empezó. Entonces, igualmente si hay gente que se identificó con nosotros, que quieren dejar en los comentarios cómo fue que iniciaron en el metal, nos pueden dejar sus comentarios ahí. Si fue igual que nosotros, si fue de una manera diferente, de pronto tal vez, nos gustaría mucho saberlo, nos gustaría mucho como leer eso. Entonces sí, como lo dice Peter, entonces dejen ahí en sus comentarios cómo iniciaron este tema del metal. Y pues nada, compartan este video con las personas que sepan, con las que quieren identificar en este tema del metal. Pues siendo más, la pasé muy bien hoy mañana, chimba, la Listo. pasamos severo. Y pues nada, creo que sí quiero seguir haciendo
videos de este Más, tipo, como que es más charladito. chismetal. Sí. Ojalá en un futuro podamos traer gente invitada acá Sí. que nos cuente sus experiencias y vamos a ir pues ahí mejorando el contenido. Sí, como se dieron cuenta, hay cositas técnicas Hay por cosas mejorar, pero pues bueno, la idea es empezar, ¿no? Por eso se empieza. Entonces pues nada, se nos cuidan. Gracias por quedarse a ver este video, los que se hayan quedado hasta el final, los que vieron un poquito, no importa, también nos gusta eso, que puedan compartir esto, veanlo de a poquitos, escúchenlo ahí. Y pues nada, nos vemos en una próxima Metal Aventura. En el próximo capítulo. De chismeta. Vamos a echar chismecito ahí metalero, un bacán. Entonces pues nada, se me cuidan. Estamos hablando en una próxima. Charlando.